Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Soy el pastor Iber Flores. Bienvenido a la escuela más grande del mundo, donde tenemos una lección y donde la Biblia es nuestra guía. Quiero invitarte a estudiar juntos la lección de escuela sabática de esta semana. Aquí te presento un resumen en el canal de YouTube. El tema de este trimestre es lecciones de fe en el libro de Josué. Ya explicamos la primera lección y ahora vamos a la segunda lección. El título de la lección número 2 es Sorprendidos por la gracia. Vamos al versículo principal. El versículo principal del estudio de esta semana está en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Hebreos 11:31, el texto dice así: Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El propósito del estudio de esta semana es que a través de la historia de Josué, Rahab y los gabaonitas, recordemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Su gracia sorprende porque no sigue la lógica humana. Alcanza a quienes parecen perdidos, transforma derrotas en victorias y convierte el fracaso en oportunidad de salvación. Cada día nos invita a confiar en la gracia divina y a extenderla hacia los demás. Está comenzando tu resumen de la lección de escuela sabática. Vamos a la lección del día sábado. Hay personas que cargan una sensación constante de indignidad. Saben que Dios existe, incluso creen que Él escucha, pero dentro de sí mismas se repiten: yo no merezco. Lo he escuchado muchas veces y te soy sincero, algunas veces yo también pensé lo mismo. Porque pensamos a menudo en nuestros actos, miramos nuestra vida y nos vemos completamente perdidos y no merecedores de absolutamente nada de aquello que Dios nos ofrece. Hay muchas personas, obviamente, que viven con la idea de que su pecado las descalifica, como si hubiera una barrera invisible que les impide orar, les impide abrir la Biblia o entrar en la iglesia. Hay mucha gente que dice: no, yo no voy a la iglesia porque yo no merezco, soy demasiado pecador, por eso mejor sigo aquí del otro lado. Gente que se siente demasiado manchada como para poder levantar la mirada al cielo. Ese mismo corazón late con miedo y vergüenza. Tiene la sensación de que si hablaran con Dios, solo estarían siendo hipócritas porque conoce su doble vida. Dios conoce sus errores secretos. Y es más, ¿cuánta gente tiene vergüenza de orar? Porque dice: Dios sabe las veces que yo he prometido cambiar y no he podido, porque siempre he vuelto a caer. Gente que piensa así, pues tiene una culpa que los consume. En su mente piensan que la gracia es para todo el mundo, menos para ellos. Se miran al espejo y ven a alguien que siempre falla, alguien que no tiene derecho a acercarse a un Dios santo. Es por eso que hoy quiero que hablemos de algo llamado gracia. Te pregunto, ¿qué entiendes por gracia? Sabes que es una palabra que usamos mucho en el mundo cristiano. Seguramente has oído muchas predicaciones sobre este tema. Has oído muchas canciones, pero ¿realmente tú entiendes su significado? O mejor aún, ¿has experimentado la gracia en tu propia vida? ¿Sabes que si pudiéramos definir qué es la gracia, diríamos que es el favor inmerecido de Dios, que brota de su carácter, no de tu vida, no de lo que haces, sino de su carácter, que es amor? Entonces, si la gracia viene de Dios, independientemente de quién soy yo, porque es un don inmerecido, entonces Él nos ofrece perdón y salvación sin que lo merezcamos. Eso es gracia. Pero no solo es un concepto, tenemos que experimentarlo en nuestra vida. La gracia no solo se trata de lo que Dios quiere hacer con nuestro pasado, sino también del presente y del futuro. Es la que nos da fuerza para avanzar y nos capacita para vivir de manera diferente. Sin ella, la fe se convertiría en una carga imposible de sostener.
Sin embargo, con la gracia, la vida cristiana se vuelve posible y esperanzadora. En nuestro estudio de hoy hablaremos sobre cómo la gracia de Dios sorprende y se manifiesta en las historias más improbables. Veremos a un pueblo que recibe una segunda oportunidad. Veremos a una mujer considerada indigna que es rescatada por la fe. Compromisos que nacen de la misericordia, a valores en conflictos que nos ponen a prueba y a la gracia que se abre como un camino, incluso en medio del engaño. Cada episodio nos mostrará que la gracia no es un concepto abstracto, sino es una realidad viva que puede transformar tu historia como también la mía. Veremos entonces el día domingo, segundas oportunidades. Todos lo hemos necesitado alguna vez, ¿verdad? Abre tu Biblia conmigo. Josué capítulo 2, versículo 1. Estamos estudiando este trimestre el libro de Josué. Ahora vamos, Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 hombres secretamente para que reconociesen la tierra a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Sabes que esta no es la primera vez que el pueblo de Israel enviaba espías para reconocer la tierra prometida? Años antes, en tiempo de Moisés, recuerdas Números capítulo 13, relata que habían sido enviados 12 hombres para explorar la tierra de Canaán. Sin embargo, aquella primera misión terminó en fracaso. ¿Por qué razón? 10 de los espías trajeron un informe lleno de miedo y de desconfianza, lo que provocó que todo el pueblo dudara del poder de Dios y se rebelara. El resultado fue que esa generación quedó condenada a vagar y a dar vueltas 40 años en el desierto. Y al final, solo Josué y Caleb, los 2 espías que confiaron en la promesa divina, sobrevivieron para poder entrar en la tierra prometida. Al mismo tiempo, Sitín también cargaba un antecedente negativo en la historia de Israel, según Números capítulo 25, porque fue allí donde el pueblo cayó en la trampa de la idolatría y la inmoralidad en orgías con las mujeres de Moab, que finalmente terminaron rindiendo culto a sus dioses. Ese episodio, ¿sabes?, que trajo un fuerte castigo de parte de Dios y dejó marcado para Israel como una de las caídas más vergonzosas de toda su travesía por el desierto. En ese contexto, después del fracaso de los 2 espías y después de la vergonzosa caída en Sitín, vemos Josué 2.1, que acabamos de leer. Y este capítulo, aquí se presenta a Dios una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Entonces, Sitín pasa de ser recordado por la caída del pueblo a ser un punto de partida de la conquista que Dios había prometido. Algunos podrían pensar que la experiencia de Israel con Josué 2 fue un caso aislado, como si Dios hubiera hecho una excepción al darles una segunda oportunidad. Pero fíjate, esa idea no refleja el carácter de Dios que está revelado en toda la Biblia. Lo que vemos en esta historia no es un hecho único, sino parte de un patrón divino. El Señor, en su misericordia, constantemente vuelve a levantar a su pueblo cada vez que su pueblo se arrepiente. Y cuando el pueblo se arrepiente, lo invita a retomar el camino de fe y de obediencia. Por ejemplo, el mentiroso Abraham fue confirmado como padre de la fe. Hubo arrepentimiento y tuvo una segunda oportunidad. El mentiroso o tramposo Jacob fue transformado en Israel después de su encuentro que tuvo con Dios. El asesino Moisés, recuerdas que mató a un egipcio por defender a un hebreo, luego fue levantado como libertador. El adúltero David fue restaurado como rey, conforme al corazón de Dios, dice el libro de Hechos. Y podemos continuar con la historia. El cobarde Pedro
se convirtió en un pilar de la iglesia. El perseguidor Pablo, en gran apóstol. Ahora, detrás de todas estas historias, hay pedazos de nuestra historia, de nuestra vida. Y la Biblia presenta a cada personaje con sus caídas, fracasos y errores para decir, hay oportunidad. Si Dios pudo levantar a un adúltero David, a un cobarde Pedro, a un mentiroso Abraham, a hacerlos hombres de gran fe y legado, ¿qué te hace pensar que la gracia de Dios no puede alcanzarte? La Biblia deja claro que nadie está lejos de la gracia de Dios como para no recibir una segunda oportunidad, porque Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dios te levanta y te restaura del fracaso, del pecado, del dolor, de la tragedia. Si es que tú estás dispuesto a ir a Él y con arrepentimiento te sostienes del brazo poderoso, Él te da un nuevo comienzo. Y así como ocurrió con ellos, también ocurre con nuestra vida diaria. Tal vez alguien que me escucha ahora siente que fracasó en su matrimonio. Tú no puedes retroceder el tiempo. Alguien que está pensando cómo falló como padre o como madre, o cómo dejó escapar una oportunidad laboral, o alguien que está luchando con un vicio que cae una y otra vez, se aleja de la fe y ahora piensa que no merece nada, no merece volver. Quizás hoy mismo te mires al espejo y te da vergüenza de ti mismo, porque ves tanto fracaso, tanto dolor, tanta amargura. Ves que tu vida está llena de errores, de culpas. Pero quiero decirte que Dios no te está mirando como tú te miras ahora. Dios te mira con amor. No por lo que has hecho hoy, sino por lo que puedes llegar a ser, porque Él es el Dios de segundas oportunidades. No importa cuán grande haya sido tu caída, el Señor está dispuesto a darte un nuevo comienzo, a transformar tu historia en testimonio por su gracia. Y si crees que esto no puede ser verdad para ti, es porque aún tú te estás mirando a ti mismo y no estás mirando a Cristo. Porque aquel que mira a Cristo sabe que Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. Aquel que se mira a sí mismo está perdido. Aquel que mira a Cristo encuentra gracia y oportunidad para recomenzar. Qué bendición es entender la gracia de Dios. Y esa gracia hoy está disponible y tiene que ser aceptada en tu vida. No tienes que comprenderla como un concepto. Tienes que aceptarla para experimentarla y verás las cosas que Dios puede hacer en ti. Vamos a repasar lo que dice la lección el día lunes. Lugares inesperados. Jericó era una sociedad que estaba hundida en una corrupción extrema y en prácticas profundamente contrarias a la santidad divina. Sabes que la ciudad de Jericó era una ciudad que era el centro de idolatría. Allí se rendía culto a dioses falsos con rituales degradantes que inclusive incluían la prostitución sagrada y, lo más extremo, sacrificios humanos. Entonces quiero que entiendas el contexto, la situación en la cual estaba Jericó. Había violencia, había injusticia, inmoralidad, que era parte del modo de vida cotidiano, a tal punto que Jericó se había convertido en un emblema del pecado en Canaán. Ahora Dios, en su justicia, no podía permitir que esa maldad continuara, porque si no, terminaría contaminando toda la tierra prometida. Entonces, la destrucción de Jericó fue un acto de juicio sobre una sociedad que había rechazado la verdad y se había entregado por completo a la rebelión contra el Creador. En medio de esa sociedad corrupta, Rahab escuchó acerca del poder del Dios de Israel y, ¿sabes? Ella eligió creer. Y su decisión de esconder a los espías no fue un simple acto de valentía, sino fue una confesión de fe en ese Dios verdadero. Esto muestra que, aunque en medio del juicio había todavía espacio para la gracia.
quienes se volvían a Dios con un corazón sincero, todavía podían encontrar salvación. Rahab y su familia fueron preservadas como evidencia de que la misericordia divina siempre está disponible para quienes reconocen a Dios, incluso en un ambiente que está dominado por el pecado. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 31. Hebreos 11:31, el texto bíblico dice así: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Para muchos puede ser sorprendente encontrar a Rahab en la galería de la fe, junto con grandes personajes como Abraham, como Moisés, como David, porque a los ojos humanos ella parecía la menos indicada. Primero, era extranjera, y además de ser extranjera, era conocida como prostituta. Pero esto revela el carácter asombroso de la gracia de Dios. Una gracia que no se fija en el pasado, tampoco en las etiquetas sociales. Una gracia que mira el corazón, un corazón dispuesto a creer y obedecer. La inclusión de Rahab en esta galería demuestra que la fe no es un privilegio de pocos, sino que cualquier persona, sin importar su historia, sin importar su cultura, sus creencias, su vida antigua, puede ser transformada y honrada por Dios cuando esa persona se entrega a Él. ¿Cuántas veces pensamos que nuestro pasado, nuestros errores, nuestras debilidades nos descalifican para ser usados por Dios? Tal vez cargas con culpas o con etiquetas. La gente te dice que tú no mereces nada. Tú mismo te has propuesto eso. Miras tu vida, fracaso continuo. Tantas etiquetas tienes que incluso en la familia te dicen que eres la oveja negra. Y finalmente te han hecho creer que toda tu vida, con la vida que tienes, es imposible que te acerques al Señor. Pero la historia de Rahab te recuerda que no hay pecado tan grande, ni situación tan oscura que pueda cerrar la puerta de la gracia. Ahora la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a creer y obedecer aunque tu entorno diga lo contrario? Allí en medio de tu realidad cotidiana, Dios también puede encontrar valor en los lugares inesperados. La gracia de Dios está disponible. Tú no debes mantener tu corazón cerrado. Si los brazos de Cristo están abiertos, abre tu corazón. Él te recibe, Él te ama. Y hoy tú puedes salir a la lucha de la vida creyendo de que aunque no merecemos nada, Dios nos da en su amor aquello que Él ofrece: gracia, perdón y oportunidad. El día martes la lección tiene un título interesante: Nuevos compromisos. Muy bien, vamos al texto de hoy. Josué capítulo 2, versículo 17 hasta el versículo 19. Josué 2, 17 al 19 dice así: y ellos le dijeron: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano lo tocare. Así como en la Pascua, la señal de la sangre en los dinteles aseguraba que la muerte no entrara en la casa de los israelitas, esa historia está en Éxodo capítulo 12, allá en Jericó había otra señal. El cordón de grana en la ventana de Rahab sería la señal que preserva la vida de Rahab y de toda su familia. Fíjate que en ambos casos muestra que la salvación no dependía del esfuerzo humano, sino de confiar en la promesa de Dios y permanecer
bajo la señal que Él mismo había establecido. En tu vida y en la mía, esto no es diferente. ¿Por qué? Fíjate que Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los cuales no tenía parte, para que nosotros fuésemos justificados por su justicia, en la cual no teníamos parte. Sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Quizá hoy estés escuchando esas voces que te dicen que no mereces el perdón, que tus caídas son demasiado grandes, que nunca vas a cambiar. Pero así como Rahab confió en una señal sencilla para salvar a su familia, Dios te invita a confiar plenamente en la obra de Jesús. No se trata de lo que lograste o lo que dejaste de lograr, sino lo que Él ya hizo por ti. Ahora pregúntate, ¿estás mirando tus fracasos o estás mirando la cruz? La respuesta a esa pregunta puede marcar la diferencia entre vivir cargando culpa o experimentar la verdadera libertad que la gracia ofrece. Y esto no es solo para ti, sino también para aquellos que pensamos que estamos fuera de la gracia. La historia nos recuerda que nadie queda excluido del amor de Dios. Su gracia alcanza lo improbable, lo descartado, lo que parece perdido. No hay error tan profundo ni pasado tan oscuro que pueda impedir que la cruz de Cristo no pueda ofrecerte perdón y salvación. Tal vez piensas en tu esposo que lucha con un carácter difícil, en tu hijo que se ha alejado de la fe, en esa amistad rota que parece imposible de restaurar, o incluso en ti mismo, cuando sientes que ya no puedes con tantas caídas. A los ojos humanos esas situaciones parecen no tener solución, pero Dios sigue recordándote que su gracia es más grande que cualquier fracaso. ¿Recuerdas el texto que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? La gracia de Dios es mayor. No minimices el pecado, porque el pecado trae heridas, pero por favor jamás minimices la gracia divina. Es más grande que cualquier error. Entonces, con la historia de Rahab, aquí nos muestra que la gracia no es una licencia para para seguir viviendo en el pecado, sino que la gracia nos da el poder transformador. ¿Por qué? Porque la gracia que nos alcanza no nos deja donde nos encuentra, nos levanta de esa condición. Cristo nos encuentra en medio de nuestra miseria, pero nos perdona, nos cubre con su justicia, pero no nos deja en el mismo lugar. Nos lleva a una nueva vida, nos da fuerza para vencer las cadenas y nos llama a caminar en obediencia. La verdadera gracia no encubre la rebeldía, sino que rompe su poder y nos capacita para vivir como hijos libres en Cristo. Ahora te pregunto, ¿estás mirando tus fracasos o de los otros o estás mirando a Jesús? La respuesta a esta pregunta hoy puede marcar la diferencia entre una vida cargada de culpa o una vida que experimenta la verdadera libertad en la gracia de Jesús. Suelta tu culpa, suelta tu pasado. No continúes mirando allá, porque Dios para ti tiene un plan diferente y su gracia hoy está extendida. Ahora nuestro estudio avanza hacia Josué capítulo 9. ¿Por qué? Pues justamente para contrastar la respuesta de los gabaonitas con la respuesta de Rahab. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a Josué capítulo 9, versículo 6. Dice así: y fueron al campamento. Y fueron a Josué al campamento en Gilgal. Y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Sabes que los gabaonitas eran de otra ciudad que habían escuchado de las maravillas que Dios había hecho en favor de Israel, así como Rahab también lo había declarado? Solo que ellos engañaron a Josué y al pueblo, haciéndose pasar por viajeros de una tierra muy lejana.
Así que para que ellos puedan mentir bien, pues vistieron ropas viejas, sandalias gastadas. Llevaron odres rotos, un pan mohoso para aparentar un largo viaje. Y con esa falsa apariencia pidieron hacer alianza, ocultando que en realidad eran sus vecinos cercanos. Solo que ellos usaron esa estrategia, usaron la mentira, porque tenían miedo de ser destruidos por Israel. Fíjate una cosa, conocían el poder del Dios verdadero, pero ¿cuál fue el problema? En lugar de rendirse a Él con fe y arrepentimiento, así como Rahab lo hizo, ellos usaron la mentira, el engaño, para poder engañar a Josué, para que al final ellos puedan salvar su vida. ¿Escuchaste aquella expresión, el fin justifica los medios? Probablemente eso era lo que pensaban los gabaonitas. Ahora, ese contraste es fuerte. La información sobre Dios no transformó sus corazones. La información sobre Dios solo produjo miedo e interés propio. Ahora, mira qué importante. Esto nos recuerda que no basta con saber quién es Dios. Lo decisivo es si nos rendimos a Él con confianza y obediencia, porque el conocimiento sin entrega nunca produce verdadera salvación. Y precisamente ahí estuvo también el error de Josué y el pueblo. Fíjate lo que dice Josué capítulo 9, versículo 15 y versículo 16. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. También lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que moraba en medio de ellos. El problema no fue solo el engaño de los gabaonitas, sino que Josué y los líderes no consultaron a Dios antes de tomar la decisión de hacer alianza con ellos. ¿Por qué? Confiaron en sus ojos, en aquello que vieron, confiaron en sus oídos, en aquello que escucharon. Error, confiar en todo aquello que vemos y palpamos y escuchamos, pero no buscaron la dirección de Dios. Ese descuido abrió la puerta para que el engaño prosperara. Pero aquí hay una lección. Esto nos muestra que aun cuando algo parece lógico o convincente, si nosotros no buscamos la orientación de Dios, podemos terminar amarrados a decisiones equivocadas. La alianza con los gabaonitas trajo consecuencias inmediatas y duraderas para Israel, porque obligó a Josué a defenderlos en una guerra inesperada. En el libro de Josué capítulo 10 encontramos esta historia. Pero también los convirtió en siervos perpetuos en medio del pueblo. Eso dice Josué capítulo 9, versículo 27. Ahora, siglos después, cuando Saúl intentó exterminarlos, Dios castigó a Israel con hambre. Esa historia está en 2 de Samuel 21, 1 y 2. Todo esto muestra cómo una decisión tomada sin consultar a Dios puede traer repercusiones que se extienden mucho más allá del momento en que la decisión fue tomada. Por eso necesitamos la orientación de Dios. Préstame atención. Antes de cualquier decisión, tú necesitas colocarte en oración, consultar a Dios, porque cada decisión de la vida no solo afecta a tu presente, afecta a tu futuro. A veces corremos a Dios después que ya hemos tomado nuestras propias decisiones para que Dios nos ayude a solucionar. Pero ¿por qué no ir a la presencia de Dios para que nos ayude a tomar las decisiones correctas? ¿Cuántas decisiones confiamos o las tomamos solo porque confiamos en aquello que vemos? Yo decido casarme porque es lo que siento. Yo decido hacer este trato porque me convence la otra persona, sin ni siquiera nos hemos detenido para consultar a Dios. Y luego estamos lamentándonos de las consecuencias que cosechamos. Y lo peor, que a veces hasta terminamos culpando a Dios de algunas cosas, de nuestras propias decisiones. La historia de los gabaonitas nos recuerda que
aún lo que parece pequeño o lógico puede traer consecuencias que marcan nuestro futuro. Hoy el llamado es claro. Antes de decidir, busca orientación en el Señor. Búscalo en oración. Somete tus planes a su voluntad, porque sólo así caminarás en seguridad y evitarás cargas innecesarias en la vida. La gracia no solamente nos perdona cuando fallamos, recuerda que también nos enseña a depender de Dios y nos impulsa a obedecer. Te pregunto ahora, ¿tú estás dispuesto a dejar que la gracia de Cristo no solo cubra tu pasado, sino que también guíe tu presente y transforme tu futuro? No salgas hoy para enfrentar la vida sin haber primero ido a la presencia de Dios. Y antes de cualquier decisión, primero coloca tu vida en oración. Así vas a evitar tantas marcas profundas en la vida. Porque te recuerdo, es mejor tener marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Vamos a la lección del día jueves. Gracia sorprendente. La gracia siempre sorprende al ser humano. Cerrando la historia de Josué capítulo 9, sabes que Josué descubrió que los gabaonitas lo habían engañado. Pero en lugar de destruirlos, pues respetó el juramento porque lo había hecho en el nombre de Dios. Y aunque había sido una decisión tomada sin consultar a Dios, Josué entendió que la palabra dada debía cumplirse, porque romperla sería deshonrar a Dios. Allí se extendió la justicia. Los gabaonitas fueron preservados, pero también recibieron un lugar de servicio como leñadores y aguadores para la congregación. O sea, su castigo no fue la destrucción, sino una corrección que los integró bajo el cuidado de Israel. Este acto refleja cómo la gracia de Dios también opera en la justicia de Dios. Los gabaonitas no merecían vivir, pero fueron preservados por la fidelidad de un pacto. Mira qué lección podemos sacar de aquí. De la misma manera, nosotros no merecíamos la vida eterna, pero Cristo, a través de su pacto en la cruz, nos dio la oportunidad de vivir bajo su gracia. La justicia de Dios demanda consecuencia por el pecado, pero su gracia nos abre la puerta para ser transformados y participar de su pueblo. Para nosotros este relato es un llamado a extender gracia a quienes nos rodean, incluso cuando nos han fallado, nos han engañado. Esa es una lección importante. Ahora, la reacción natural sería rechazar, juzgar o cortar la relación, pero el ejemplo de Josué nos muestra que la gracia busca restaurar. La gracia busca enseñar, dar un nuevo propósito. No se trata de ignorar la falta, mucho cuidado con eso, no se ignora la falta, sino se trata de tratar al otro con la misma paciencia y la misma misericordia con la cual Dios te ha tratado. ¿Cómo te trata Dios a ti cuando caes, cuando fracasas? Así tú debes tratar a aquel que te falla, aquel que un día te abandona o aquel que te hiere, con la misma gracia que recibes. Así como Josué integró a los gabaonitas a un servicio útil para la comunidad, también nosotros podemos ofrecer oportunidades a los demás para que a través de la gracia descubran un nuevo camino. Extender la gracia de Dios significa recordar que todos fuimos alcanzados cuando no lo merecíamos. Y si Dios no nos desechó, ¿cómo podríamos nosotros negar a otros la misma oportunidad de experimentar su amor transformador? Si nosotros sabemos que fuimos alcanzados por esa gracia, ¿cómo no podríamos extender esa gracia a los otros? ¿Recuerda la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. El perdón que recibo de ti es el perdón que también yo voy a ofrecer a los demás. Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. ¿Qué podemos aprender o qué hemos aprendido en la lección de esta semana? Número 1.
La gracia de Dios siempre sorprende porque actúa de manera que va más allá de nuestra lógica humana. Número 2, la gracia de Dios nos da nuevas oportunidades cuando pensamos que todo está perdido, porque alcanza a quienes parecen improbables de cambiar. Esa gracia rompe con las cadenas del pasado que nos condenaban. Pero también esa gracia no solo restaura, también produce un compromiso verdadero en el corazón de quien la recibe. Porque al experimentar un amor tan inmerecido, no queda otra respuesta que la gratitud y la entrega. Además, la gracia no oculta ni aprueba mis errores, sino que me corrige, me transforma. Inclusive mis errores lo transforma en aprendizaje para acercarme más a Dios. Lo que a nuestros ojos puede parecer una derrota, bajo la mano de Dios se convierte en una bendición que fortalece nuestra fe para que finalmente seamos un testimonio de cómo la gracia de Dios actúa. Esa misma gracia que nos levanta es la que estamos llamados también a compartir a los demás. No es un regalo que podemos guardar solo para nosotros, sino una experiencia que debe reflejarse en nuestras relaciones diarias. Así como Dios te trata con amor, con paciencia, con perdón y misericordia, también tú y yo somos invitados a extender esa misma gracia a quienes nos rodean, incluso cuando ellos no lo merecen, porque tampoco nosotros hemos merecido aquello que hemos recibido del Señor. Entonces, vivir bajo la gracia significa dejar de lado el juicio apresurado y elegir ver en el otro la posibilidad de ser transformado por Dios. Recibir la gracia con fe nos salva y nos cambia, pero extenderla a los demás nos convierte en instrumentos del amor divino, llevando esperanza donde solo había culpa y vida nueva, donde antes solamente había condenación. La gracia de Dios no necesitamos solo entenderla como un concepto, necesitamos experimentarla en nuestra vida y extenderla hacia los demás. Que la lección de esta semana te lleve a la acción. Así como yo busco la gracia de Dios y Él me ofrece aun cuando no lo merezco, yo también puedo tratar con gracia a aquellos que un día me fallan o fracasan. Mas si te sientes indigno, pecador, miserable, sin derecho a nada, te recuerdo que justamente la gracia de Dios es para ti. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es un don inmerecido que hoy tú puedes experimentar en tu vida. ¿Aceptas esa gracia transformadora? Ora conmigo. Gracias, Señor, por aquella gracia sorprendente. Gracias salvadora. Gracia transformadora. Cuando no merecíamos nada, nos diste todo. Ahora ayúdanos a ser canales de bendición para que así como recibimos de ti aquella gracia, también podamos ofrecerla a todos los que nos rodean. Ayúdanos a vivir felices, guiados por ti y a recibir todos los días aquella gracia que un día nos conducirá hasta tu reino eterno. Gracias por la lección de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Fue un placer compartir contigo la lección de esta semana. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.